Bueno, buenos días. Un placer estar acá en el marco del Congreso Argentino de Cardiología de la Fundación Cardiológica Argentina. Hoy tengo el gusto de tener una mesa de realmente los mejores comunicadores de la República Argentina. ¿Cuál fue el impacto de todos, de cada uno de nosotros, el poder comunicar? Vamos a estar con el doctor Alberto Cormillot, todo el mundo conocido, es el número uno de la comunicación argentina en televisión. Con el doctor Eduardo López, médico infectólogo extremadamente conocido, con el doctor Daniel López Rossetti, también nos falta presentación, y con Guillermo Capulla del mismo modo. Antes de comenzar la charla, quiero contarles a todos ustedes que nos están mirando cómo empezó este grupo que nos unió a todos. Porque estuvimos conectados diariamente, hora tras hora, minuto a minuto, durante toda la pandemia. Todo empezó en un micro que nos trajo, estábamos Alberto, Daniel, Guillermo y Eduardo en un micro que nos traía desde la casa de Olivos, de la Quinta de Olivos, presidencial, y con la sabiduría de Alberto dijo, vamos a hacer un grupo de los médicos que comunican. Y ahí empezamos. ¿Fue así o no fue así? Tal cual. Tal cual, de los cuales hemos aprendido que todos creo que muchísimo hemos aprendido, y les agradezco en nombre de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Cardiológica este tiempo que nos van a brindar con la sabiduría de cada uno de ustedes. Vamos a empezar, yo les pido a ustedes, vamos a hacer voy a lanzar una pregunta y que cada uno tenga la posibilidad de expresar. La primera es, ¿cuál fue el desafío que hemos tenido todos en comunicar en la pandemia? Para ustedes, ¿cuál fue el desafío más grande? ¿Empezamos con Alberto? Bueno, para mí fue, en primer lugar, aprender sobre lo que estaba comunicando, porque una cosa es hablar sobre la vacuna de la gripe, cuando viene la epidemia de gripe, o hablar puntualmente de una infección o qué pasa con el ébola, y otra es tener que hablar todos los días durante un año y pico. Al principio no lo sabíamos, pero tener que hablar todos los días sobre una enfermedad que uno no maneja habitualmente, ¿no? Y que conoce, bueno, los rudimentos de la época de estudiante y después, bueno, eventualmente. Y ahí hubo una diferencia entre nosotros que era importante, porque el rango estaba desde Eduardo, que es un especialista en infectología, y los otros, ustedes tres, que están muy conectados con la clínica, y entonces ven pacientes de todo tipo, ¿no? Quizás Daniel ahora, bueno, últimamente más con la cardiología y el estrés, pero bueno, durante toda su vida fue clínico. Yo estuve muy sesgado en una especialidad o subespecialidad, donde el resto lo fui aprendiendo para comunicar, pero mi práctica cotidiana era distinta y yo ahí tenía una... Bueno, para mí el primer desafío fue aprender y después preguntarme cómo hacer un balance entre los mensajes alarmistas que había, que son muy negativos, que no motivan, la banalización, que tampoco motiva, y lo que es la motivación para que la gente haga las cosas, ¿no? Y después también otro balance, el balance entre la información que uno recibe de afuera, la información que se produce en el país, lo que dicen las sociedades científicas, lo que dicen los referentes, lo que dice la prensa, lo que dicen los medios, lo que dice la oposición, hacer un balance en el medio de todo eso, por supuesto, inundado de noticias falsas y de inyecciones, líquidos milagrosos, etc. Así que por ahí. Por ahí me parece interesante lo que decís, o por un lado el aprender, todos tuvimos que aprender. ¿Y vos, Eduardo, también tuviste que aprender o dentro de tu especialidad vos tenías una ventaja porque conocías mucho más esto que todos nosotros? En primer lugar, desde el punto de vista personal, el mayor gusto que tiene un infectólogo es estar en una pandemia, aunque parezca mentira, digamos, porque te obliga a desafíos cotidianos, ¿no? Con respecto a la comunicación, yo creo que uno de los temas primero es qué se comunica, diríamos, ¿no? Que eso fue uno de los temas también importantes. En segundo lugar, ¿quiénes comunican? Y ahí empezó
a generarse una confusión que yo creo que muchas veces no ayudó a la gente. Comunicamos los médicos, los periodistas, comunicamos la gente en las redes sociales y comunicó el gobierno. Y entre esos grandes grupos que comunicaron, realmente a veces el mensaje no fue todo lo claro para la gente, diríamos, ¿no? Especialmente porque apareció un nuevo jugador, diríamos, dentro de la comunicación en pandemia, que fue la política. Yo la verdad que a mí eso sí me sorprendió. Yo no esperaba, diríamos, que la política tuviera un rol tan importante dentro de la comunicación para un lado o para otro, porque yo tuve la sensación que el gobierno no fue óptimo en la comunicación. Por ejemplo, faltó comunicación por franjas etarias, faltó un trabajo realmente fuerte en las redes sociales que maneja muchas veces la gente joven, ¿no? Pero por otro lado, diríamos, en una pandemia uno siempre tiene que tratar que oposición y gobierno trabajen juntos para que la gente reciba un mensaje claro, diríamos, en este aspecto. Y yo creo que esto no se logró. Por eso a mí me costó mucho, hubo que trabajar algo que dijo Alberto, ¿no? En ese delgado equilibrio de tratar de decir, diríamos, la verdad sin que esto se interprete o que se está a favor del gobierno o en contra del gobierno. Creo que esto ha sido espectacular. Y lo otro, decía que dentro de este circuito, uno de los temas más interesantes fue que también hubo comunicaciones, diríamos, con errores de parte de las grandes organizaciones. La OMS mantuvo durante 45, 60 días que esto no era una pandemia, y además mantuvo como más de 2 meses que no había que usar el barbijo, ¿no? 2 cosas que luego se demostró que no eran verdades. Con lo cual, en la pandemia uno va aprendiendo y va rectificando errores. Después podemos discutir remedios y demás, que hay una serie de detalles que los mensajes, creo que son los mensajes confusos que creo que vale la pena agregar, ¿no? Daniel, vos sos el número 1 en emociones, ¿no? A nivel de comunicación y realmente la gente te escucha y sabe lo que vos vas a decir con respecto a su estado de ánimo puede mejorar. ¿Cómo ves que la comunicación impactó en las emociones de los argentinos fundamentalmente? Y si los que comunicamos estuvimos a la altura de las emociones de las personas. Mira, Jorge, ante todo coincido con Eduardo, coincido con vos, como estás presentando el tema, y coincido con Alberto. Nuestro desafío fue la traducción de una información nueva y dudosa, y eso genera una tríada emocional que es el temor, la duda y la incertidumbre, que no solamente tenían nuestros pacientes, sino que lo tenía la población en general, y mucho más lo teníamos nosotros mismos. Yo recuerdo una frase, porque en este grupo que fue tan rico para todos nosotros y que nos hemos nutrido tanto, sobre todo de Eduardo dijo un día, yo le estaba comentando algunos artículos y qué sé yo, y le decía lo que tenía que aprender de nuevo, y él me decía, peor yo que tengo que desaprender y volver a aprender, es decir, porque era algo en pleno desarrollo. Y en términos de lo que puntualizás, creo que el temor, la duda y la incertidumbre fue la tríada comportamental emocional central. Es decir, temor en una de sus variantes, el miedo, la duda, lo que va a pasar, y la incertidumbre. Y eso es algo en lo cual exige, como dijo Eduardo, por un lado, políticas de gobierno de comunicación acertada, y por el otro lado, que todos quienes ocupan un lugar en la comunicación médica cumplan con ese rol. Pero si me decís cuáles son las emociones básicas que percibimos en el hospital, cuando empezamos a pasar de hacer atención directa de los pacientes en el servicio de medicina del estrés del Hospital de San Isidro, a pasar a hacerlo por Zoom, a pasar a hacerlo telefónicamente, a hacer un programa de prevención de estrés psicosocial
en pacientes COVID positivo en aislamiento social domiciliario. Y si ahí vos me decís el core de eso, Jorge, sin duda, el temor, la duda y la incertidumbre. Guillermo Capulla es uno de los comunicadores más destacados que tiene Argentina y tiene un estilo de comunicación que llega ampliamente. Guillermo, para vos, desde tu ángulo de comunicación, ¿cuál fue el desafío para un público especial que llegás, que es de la tele, que es más grande? ¿Cuál fue el desafío? Bueno, en primer lugar tuvimos nosotros el honor de ser convocados a una mesa previo a declararse la cuarentena aquí en la República Argentina. Y quiero destacar algo entre nosotros que estamos acá en esta conferencia, en esta charla. Ninguno de nosotros tuvo una visión política de la pandemia. Nosotros pudimos haber hablado de políticas sanitarias, pero ninguno politizó la sanidad de los que estamos aquí charlando. Y eso me parece importante porque cuando la política metió la cola en la pandemia, complicó la situación. Nosotros, en primer lugar, tuvimos que entender bien lo que era vivir una pandemia. Si bien fuimos parte de una pandemia, lo leímos en los libros, pero teníamos que comunicar, tratar de dar certezas a lo que decía Daniel, esta incertidumbre y el miedo que vivíamos. Tratando de generar en la población común, que tenía muchas expectativas y lo veíamos en las mediciones del rating, tanto el streaming en radio como el rating en televisión. Y aparte fueron momentos muy, muy importantes de la comunicación médica porque la gente estaba en la casa. Yo creo que fue el mayor ensayo en la psicología, en la mente del mundo, de que 1/3 del planeta en un momento estuvo encerrado en sus casas. Y la conexión con el afuera fue a través de los dispositivos, ya sea televisión, ya sea radio, ya sea celulares o tabletas. Vale decir que fuimos figuras importantes en lo que es la comunicación. Aprender, y esto tiene que ver con lo que dice Eduardo, si Eduardo aprendió, nosotros hemos aprendido muchísimo más tratando de buscar las fuentes fehacientes de certezas en cuanto a la ciencia. Nosotros buscábamos, chequeábamos y rechequeábamos información. Y esto realmente fue un desafío grandísimo en la comunicación, porque por otro lado, así como somos comunicadores, también recibimos información y mirábamos lo que decían algunos colegas que comenzaron a estar en medios. Nosotros notábamos que decían cosas que tenían que ver más con la política que con la realidad sanitaria. Y esto realmente generó mucha confusión en la gente. Por supuesto que uno siempre trata de dar buenas noticias, pero las noticias también son malas y hay que saber cómo darlas. Y creo que nosotros de alguna manera tratamos de dar siempre una visión positiva de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. La visión positiva la damos a través de la cantidad de artículos, de investigaciones como nunca en la historia de una enfermedad se hizo en el mundo, a través de las publicaciones científicas, de los medios científicos confiables, de los medios de comunicación confiables que nosotros chequeamos y rechequeamos. Y creo que eso nos hizo ser personas creíbles en lo que es la comunicación y poder estar en diversos medios. A ustedes los han llamado de todos los medios, a mí me han llamado de todos los medios, porque hemos sido lo más estables posible en esto, sabiendo que el mundo se politizó. Eduardo hablaba acerca de la OMS. Yo creo particularmente que la OMS en la comunicación no estuvo a la altura de las circunstancias. Eduardo hablaba acerca de, por ejemplo, el tema del uso del barbijo. Estuvo siempre un paso atrás la OMS y creo que perdió una oportunidad muy interesante, única tal vez, de liderar a nivel global cómo se maneja una pandemia y cómo se maneja la comunicación en la pandemia. Nosotros, a través de la experiencia personal, a través de la lectura, a través de esto que hacíamos todos los días, de estar tratando de comunicarnos y ver qué les parece esto, muchachos. Y Eduardo nos aclaraba, me parece que este artículo, me parece que esto, tratábamos de llevarle a la gente y creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible, por lo menos de la manera más honesta posible. Hemos hecho esto de comunicar a la gente y llevarle datos con la mayor certeza posible en momentos en que el mundo al día de hoy todavía no tiene
certezas en muchas cosas. Es extraordinario lo que decís, Guillermo. A mí me pasó algo también muy especial. Primero que cuando salimos en ese micro y nos juntamos todos, decíamos, yo como cardiólogo, ¿qué hago con esto, con un virus, digamos? Tengo que empezar de cero, digo. Realmente tengo que empezar de cero. Y tuvimos que empezar de cero. Creo que todos tuvimos que ver de cero. Y entonces digo, bueno, no, lo que puedo hacer es lo que hago con la hipertensión, o lo que hago con el colesterol. Tengo que ayudar a cambiar conductas. O sea, me puse en esa posición, yo tengo que ayudar a cambiar conductas. Entonces, bueno, ahí empezamos todos los días, para que los que están escuchando sepan, hablábamos todos los días, los domingos a la mañana teníamos una hora de charla, los 5 que estamos acá, viendo cómo hacerlo, y que para mí fue maravilloso, y que me enseñó mucho a cómo cambiar conductas. Y tengo un recuerdo que vamos a entrar al segundo tema con esto, de una vez que charlábamos, ¿cómo hacemos para no alarmar? Y creo que eso ustedes lo van a recordar, que Alberto en su momento, porque todo el mundo alarmaba, la gente se asustaba, el miedo crecía, el miedo crecía el miedo. Entonces, en una de esas oportunidades, en una de sus charlas que tuvimos, dijimos, ¿cómo lo hacemos para no alarmar? Y ahí fueron apareciendo otros colegas nuestros que empezaron y alarmaban un montón. Y eso tendría que empezar con vos, Daniel, que alarmaban, asustaban y generaban miedo. ¿Cuál es su opinión vamos a empezar con la misma seguilla, su opinión con el riesgo de comunicar, dar certeza, pero no asustar, para decirlo algo coloquial? Empezamos con Alberto, que fue el que diste el pie en ese momento. Mira, yo creo que una de las complicaciones que hubo en el manejo de esta epidemia es el no haber leído el ABC de lo que es la comunicación en una epidemia. Yo comparto con lo que dijeron ustedes con respecto a que la Organización Mundial de la Salud perdió muchos puntos, ¿no? Yo estuve haciendo un raconto de todos los errores históricos que había cometido en los últimos 10 o 15 años y fueron unos cuantos. Pero claro, la Organización de la Salud es una enorme organización, tiene cosas muy buenas, cosas malas, cosas regulares, cosas intermedias. Pero perdió. O sea, no, fue una gran dificultad el hecho de que no hubiera una voz que tenga cierta, no que digan todos lo mismo, pero que tenga cierta uniformidad. Porque fíjate que lo que hicimos nosotros desde un principio, al estar reunidos, antes al principio nos reuníamos más hasta que bueno, el conocimiento se fue achicando y ahora quedan como detalles que nos vamos charlando cada tanto, pero nosotros en las cosas gruesas nos poníamos de acuerdo y básicamente seguíamos la línea de Eduardo, que es el más informado y el más sabio en estas cosas, y entonces bueno, íbamos atrás de eso, pero los mensajes, los pacientes recibieron, primero, se subió gente al tren, que con el asunto de llamar, si todos decíamos vamos para allá, alguien que es recién llegado al medio, quería ir para el otro lado, decía, bueno, vamos para allá, pero para llamar la atención solamente, no porque fuera una información válida. Una cosa que yo noté que todos nosotros buscábamos información hasta el hartazgo. Permanentemente se mencionaban metaanálisis, estudios, charlas telefónicas, comunicaciones con otra gente, pero que bueno, básicamente no se profesionalizó. O sea, se debería haber profesionalizado la comunicación, y profesionalizado significa dársela a profesionales de la comunicación, pero que no solamente, y yo una cosa que dije puede ser provocativa, digo, una guerra es demasiado importante, dijeron, para dejar la mano de los generales, ¿no? Y una epidemia es demasiado importante para dejar la mano solamente de los infectólogos, sino que el infectólogo es indispensable, el infectólogo, es absolutamente indispensable el infectólogo, el epidemiólogo, pero puede estar trabajando sin tener al lado un grupo confiable de gente, un grupo que opine de cardiología, que opine de pediatría, de sociología, de urbanismo, y que evite tomar decisiones centradas en un solo punto, que es
porque finalmente lo que se logró es que la gente dejó de darle bolilla, bueno, acá y en cualquier lado, ¿no? Dejó de darle bolilla a las instrucciones, pero yo creo que acá no se tuvo en cuenta en el discurso que era lo que pensaban otras personas, y ahí empezaron a aparecer las enfermedades colaterales. La gente dejó de ir al cardiólogo, bueno, vos como cardiólogo también lo has comentado muchas veces, Jorge, la gente dejó de ocuparse de los problemas mentales, la gente dejó de hacerse los chequeos, murieron mucho más, murieron el doble de infartos intrahospitalarios que los que morían antes, porque la gente llegaba tarde. Más se ve porque la gente no le hacía caso a los síntomas, ¿no? Y no se explotó debidamente tener un público cautivo. Y tuvimos un año para enseñar a la gente cómo cocinar barato y rico y sano. Y lo único que se le dijo fue cómo cocinar caro. Con la mayor cantidad de grasa, sal y azúcar posible, y bueno, y rica era, pero solamente eso, ¿no? Y después, bueno, el asunto de no focalizar, que lo mencionaron ustedes recién, no focalizar en la edad, ¿no? Y falta de voces confiables. Yo tuve oportunidad de hablar un par de oportunidades con las autoridades de más arriba, decir, sí, pero hay gente que está confiando, sí, la gente confía. No, la gente no confía. Aparece alguien del Estado y no confía. Si hubieran sido respaldados por un grupo de gente seria, académica, reconocida por la sociedad y no politizada, es posible que se hubieran tomado mejores decisiones. Eduardo, vos de tu punto de vista, al cual llegaste como infectólogo, sos un representante de la infectología pediátrica argentina, ¿cómo viste los mensajes de alerta? Yo recordaba, no sé si pudiste escuchar, que en una de las tantas charlas que tuvimos esas mañanas de los domingos, nosotros nos decíamos, ¿cómo hacemos para no asustar a la gente, pero que le tenemos que dar un mensaje que es serio? Porque en ese momento no había 100.000 muertos, no se veían ni los muertos en ese momento, pero sabíamos que iban a llegar. Y recuerdo una conversación con Daniel, que Daniel le daba el pronóstico para adelante y la pegaba siempre, porque Daniel decía, van a llegar, y llegaban. Los mensajes alarmistas y sesgados, ¿cómo los viviste vos, Eduardo? Y después Daniel. Yo creo que hubo mensajes confusos a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Y yo creo que en este aspecto tuvimos una primera etapa donde la cuarentena muy rígida fue eficaz. Y fue una pandemia que era necesaria e imprescindible para equipar el equipo de salud, tanto privado como público. Ahora, por otro lado, en esa primera etapa, como decías vos, que ya van a llegar las internaciones y los fallecimientos, lamentablemente, creo que la comunicación fue que éramos mejor que otros países, ¿no? Y en realidad esto era un problema de tiempo, porque este es un virus que llegó con los aviones, esto es obvio, ¿no? Y en esta aparición y en este devenir, diríamos, empezaron a aparecer mensajes muy confusos, y en el cual fuimos responsables un poco todos, ¿no? De la aparición en primeras planas en los diarios y televisión sobre medicamentos o drogas que eran exitosas, entre comillas, para los tratamientos, que después demostraron que no eran que eran ineficaces, con entrevistas de individuos que no conocían el tema, en el cual avalaban cuál o cual droga. Por otro lado, los mensajes fatalistas, ¿no? De éxito y fatalista, que eso hizo bastante mal, ¿no? Porque generó una confrontación. Yo me acuerdo que hubo funcionarios que dijeron que iba a haber cadáveres por las calles, no sé si ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Y por otro lado, uno tuvo mensajes en los diarios diciendo que tal fecha iba a colapsar los sistemas de salud. Que eso no ocurrió. Con lo cual, francamente, esto fue los mensajes fueron muy confusos para la gente. Y finalmente la gente se dio cuenta que no podía soportar las cuarentenas largas y a pesar de todo se mantuvo, ¿no? Así que
Yo creo que hubo mensajes que no ayudaron, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y creo que eso se pagó caro, porque hubo gente que no respetó las cuarentenas, comenzó a salir, y fíjense ustedes que la segunda ola tuvo un enorme impacto. Para que la gente entienda, hoy en día Argentina tiene 9 individuos por COVID que fallecen por hora. O sea, cada hora fallecen 9 argentinos por esta enfermedad, lo que revela claramente la importancia de esta enfermedad. Por otro lado, el sistema de salud, tanto público como privado, tanto privado como público, no colapsó. Y eso es un enorme mérito del equipo de salud. Que eso uno no lo ve, pero esto es una realidad fundamental para entender. Yo creo que nosotros, si no hubiéramos preparado el equipo de salud, hubiera colapsado esto. Y esto lo dijo tanto los ministros de salud del oficialismo como los ministros de salud de la oposición, ¿no? Así que me parece que los mensajes confusos, como vos catalogaste la pregunta, Jorge, fue perfecto, porque no generó confianza. Eduardo, acabas de dar 2 títulos extraordinarios. Extraordinarios, lamentable, ¿no? Uno lamentable y otro no. 9 por hora fallecen por COVID en la Argentina y el sistema de salud no colapsó, uno bueno y uno malo. Daniel, ¿vos cómo viste en los mensajes alarmistas, volviendo al tema, y confusos que se daban en general, su impacto? ¿Y cuál te parece que fue los que más impactaron y la palabra molestaron no, sino angustiaron a la población? Acá creo que hay también pandemias paralelas, ¿no? Es decir, es obvio la pandemia debida al SARS-CoV-2, pero también al hablar de estrés, de emociones, de repercusiones socioeconómicas, de problemas mentales, de futuros problemas de salud mental, son pandemias paralelas, y surgió un término, un neologismo, que alcanzó, entiendo, al mundo entero, y que fue el de infodemia, esa epidemia informativa, ¿no? Y esa infodemia, en términos que para nosotros comunicando fue un desafío, porque uno comunica como cuando comunicas en el consultorio a un paciente, pero la finalidad de la comunicación es brindar el conocimiento necesario para que se pueda traducir en conductas positivas, en conductas que ayuden a la sociedad. Lo que señalaba Eduardo respecto a la OMS y respecto a esos primeros 45 días en que no se declaró la pandemia y más de 2 meses en que todos nosotros no promovíamos el uso del barbijo cuando esto empezó. Y eso fue también nuestro desafío, es decir, dentro de esa infodemia nos tocó representar un conjunto en distintos medios de comunicación, como en el hospital y en el consultorio, confiables para motorizar conductas propositivas, de cuidados personales, las que conocemos todos, pero que son centrales, desde el barbijo, la higiene, el distanciamiento social. Y esto se une dentro de esa infodemia con la que ya creo que comentamos todos, que no fue la conducta ni de todos los colegas, ni de todas las personas encargadas de comunicación, periodistas o medios. Y ese también fue un desafío importante, comunicar sin miedo, pero con la verdad y generando conductas positivas. Ese fue el verdadero desafío a mi juicio. Interesante lo que decís, porque incluiste el término infodemia, que para mí era un término que no estaba incluido dentro de mi práctica de comunicación. Antes del COVID no lo tenía, y que me tuve que adaptar también a él. Yo no manejaba este tema. Guillermo, ¿y vos cómo te llevaste
con este tema también de la cantidad de información cruzada que teníamos todos. Guillermo, siguiendo un poco con el tema de la infodemia y cómo de esa información cruzada, que todos los que veces que nos hablábamos diariamente era un tema recurrente. Che, dijo tal cosa, ¿qué estamos diciendo? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que salió? ¿Cómo te llevaste vos y cómo hiciste para llegar al canal y decir, tengo que la mujer que me está viendo en el interior del país, que le llegue información de todos lados, ¿cómo hago yo para que tenga la certeza de lo que yo estoy diciendo es correcto? Que es un desafío tremendo ese, tremendo. Tremendo. Me quedé con lo que dijo Eduardo al principio de la charla, que decía, si tuviésemos la posibilidad de ver, y lo vamos a ver seguramente, porque todo queda documentado, lo que decíamos en marzo, en abril con respecto a esta pandemia, que eran verdades del momento, son falsedades de ahora. Y seguramente que lo que decimos ahora y lo que vemos ahora, quizás más adelante lo veamos como algo, mira, ¿te acuerdas lo que hacíamos en el 2021, 2022? Y seguramente también haya cosas que hayan cambiado. Recordemos que nosotros nos encargábamos, y con vos hemos estado, Jorge, en algún programa de Telefe, ahí en Morphy, con el tema de la limpieza de los productos, la sanitización, las cabinas sanitizantes, toda esta cosa que fue una especie de fiebre. A mí particularmente lo que me hacía mucho ruido, lo que me molestaba de mi medio o de los medios donde estaba, era que permanentemente, como el reloj de un taxi, se contasen los muertos que vienen de la República Argentina, y eso generaba y sigue generando mucha inquietud. Cuando eso se mezclaba con ciertas situaciones, ¿no? De por un lado la cantidad de casos que iban creciendo, por otro lado la cantidad de camas de terapia intensiva que se iban ocupando, generando cada vez más tensión en el sistema sanitario. Y por otro lado, las noticias pesimistas de que Argentina no había firmado convenios, o que los convenios se habían caído, cosas que son ciertamente reales, en su momento fueron ciertamente reales, y que Argentina no iba a tener vacunas y que no estaba teniendo vacunas, eso realmente generó mucha inquietud en la gente. El sistema estuvo muy tenso hace muy poco, con 8.000 camas de terapia intensiva ocupadas, no colapsó el sistema, pero los resultados de Argentina, sin embargo, no son buenos. Argentina tiene gran cantidad de casos, estamos en el 8º lugar en cantidad de casos y también en relación con la cantidad de fallecidos. Algo en este análisis final nos va a decir por qué no nos fue bien en esta pandemia. Al principio nos comparamos con algunos países, como decía Eduardo, el presidente comparaba con algunos países, y la verdad es que ejemplos de que le ha sido fantásticamente bien podemos nombrar muy poquitos, de poblaciones de países muy adinerados, donde cerraron las fronteras. Nosotros en algún momento minimizamos, por supuesto, y esto en voces de personas del gobierno, se minimizó la situación, y la verdad que no fue así. El impacto fue grande. El tema de las vacunas, quizás lo desarrollemos más adelante, fue un tema realmente muy, muy, muy estresante y muy preocupante y muy angustiante para todos nosotros. Nosotros desde donde yo trabajo actualmente, y uno trabajando con el sistema sanitario, pasó momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo creo que tenemos que, como ese aplauso que se hacía, creo que internamente todos tenemos que aplaudir lo que hizo el sistema de salud de la República Argentina. Con las herramientas que se tuvo en su momento, el sistema sanitario no está golpeado de este gobierno anterior o del anterior, viene golpeado desde hace muchísimos años. Todos hemos trabajado en hospitales públicos, algunos siguen trabajando en hospitales públicos, y sabemos que siempre el sistema público de salud ha estado golpeado. Por suerte se pudo fortificar desde el punto de vista estructural el sistema, pero el recurso humano sigue siendo escaso para dar respuesta a lo que pasó, lo que tenemos y lo que puede venir. Porque tenemos presente que esta pandemia hoy no ha terminado todavía. Hoy estamos en la República Argentina en una situación diferente a la que teníamos unos meses atrás, pero si uno mira lo que pasa en el mundo, no terminó esta pandemia y tenemos que estar preparados físicamente, desde el punto de vista estructural y mentalmente, para saber que esto puede continuar, quizá de una manera distinta. Lo que yo decía con respecto a los números,
tenía que ver comparativamente para tratar de que la gente no se desespere con esto. Yo decía que la neumonía y la gripe en Argentina mataba a 32.000 personas por año. En ese momento, en Argentina, el año pasado teníamos mucha menor cantidad de fallecidos. Y que además la gripe estacional y también las complicaciones de la gripe por año llegaban a matar en el mundo 650.000 personas. Hubo noticias muy duras y hemos transmitido, tal vez no nosotros, pero sí de manera malintencionada, asustando mucho a la gente, y la gente tiene mucho miedo, tuvo mucho miedo. Creo que, como dice Alberto, tuvimos la oportunidad de tener a la gente casi un año metida dentro de su casa y poder haber dado mensajes mucho más productivos, muchos mensajes más educativos y muchos mensajes quizás más esperanzadores, sabiendo lo que viene, ¿no? Porque la ciencia sigue avanzando, si bien hoy no tenemos más que un par de medicamentos que han probado eficacia y seguridad a través de esta pandemia, lo que viene seguramente va a ser mucho mejor. Y la verdad que a todos nos gustan buenas noticias, pero no siempre son así, son reales. Dije, la pandemia no nos fue bien a nosotros. Es interesante lo que decís. Yo creo que no teníamos un libro que nos diga cómo manejarnos y cómo comunicar en una pandemia. No había un instructivo para cómo comunicar una pandemia. Todos tuvimos que aprender de golpe y, como decís, con sus personas en su casa. Metiste un tema muy interesante, Guillermo, que es el tema de las vacunas. O sea, el tema vacunas es muy importante porque las personas han sufrido muchísimo con el tema de las vacunas y la incertidumbre. Vamos a empezar nuevamente con Alberto. Y Alberto, ¿cómo viviste esta etapa de esperanza para mucha gente? Y por un lado la esperanza, por otro lado la confusión que generaba la transmisión desde el Estado, porque ese fue para mí un gravísimo problema, que llegan, que no llegan, que van a llegar el 31 de diciembre, llegan 15 millones de vacunas, van a estar todos vacunados, y así promesa tras promesa, y nosotros teníamos que poner la cara y decir algo a un montón de gente con otro mensaje. Fue un desafío muy interesante si lo ves ahora, ¿no? Vamos a empezar por Alberto y seguimos con la misma seguidilla. La cosa es así, yo creo que nosotros usamos la palabra infoxicación, porque lo que es nutrición, bueno, es una infoxicación porque la cantidad de fake news supera la de cualquier cosa, salvo esta época de la epidemia. Creo que con respecto a las vacunas, peor, se podía haber hecho peor, pero se necesitaba un cuerpo de gente para planearlo, porque se planificó mal qué vacuna dar, cómo darla, cuándo darla, con qué darla, en qué orden darla, cómo... Y lo vemos en la cantidad de preguntas que hace la gente. La gente pregunta cosas que uno dice, pero pará, esto debería estar resuelto en la cabeza de la gente. Yo mismo me he encontrado muchas veces preguntándole a ustedes, preguntándole especialmente a Eduardo, frente a tal cosa que se hace. Y son cosas elementales, pero que bueno, yo quería decir, ¿para dónde vamos? Porque la respuesta uno la puede encontrar en Google, pero ¿hacia dónde vamos? Una cosa es como un conocimiento y otra cosa es la sabiduría, que es la que tiene Eduardo, ¿no? Yo creo que se perdió mucha credibilidad en la información, y yo lo que yo preferí fue encarar. Si me preguntaban sobre una infección, una cosa muy general, sobre el virus, una cosa muy general sobre la epidemia, yo contestaba. Si era una cosa un poco más particular, yo elegí decir, como dice Eduardo López. Entonces, además de la comunicación grupal que tenemos, muchas veces a las 6 lo empiezo a llamar y generalmente 2 o 3 veces por semana me comunico con él y él me da la información y yo le doy el crédito, como dice Eduardo López, porque en ningún momento me sentí yo tranquilo comunicando como si fuera... Hago la diferencia, ustedes están mucho más en la parte clínica y yo corría el riesgo de perder credibilidad con respecto a lo que yo hago y no ganarla con respecto a lo otro. Entonces eso fue para mí un desafío personal. Yo elegí comunicar más sobre efectos colaterales, las enfermedades que se dejaron de atender, las complicaciones, las consecuencias psicológicas, las consecuencias a largo plazo. Y
de la tríada infectológica, que es el virus, el medio y el huésped, yo elegí hablar más del huésped, cómo fortalecer al huésped. O sea que siempre que pude, hablé de esa parte que es con la que yo me manejo más cómodo y con más autoridad, porque ahí sí manejo la buena información, conozco cómo hablarle a la gente, ¿no? Así que bueno, ese fue, para mí fue el desafío. Después había un último tema que después, cuando surja, yo tengo un minuto para qué aprendimos en la pandemia y se dejó algo positivo. Pero bueno, respecto a las dificultades, es lo que acabo de decir. Llegamos ahí. Eduardo, dime tú cuál es tu opinión con respecto a lo que estamos diciendo y con el tema de las vacunas y cómo se informó y las promesas que no se cumplieron que impactaron en la cabeza de la gente, ¿no? Yo quiero agregar 3 tips sobre la infodemia. Hubo mensajes totalmente contradictorios sobre el valor, por ejemplo, de la cuarentena. Hubo comunicadores que la minimizaron y después pasó lo que pasó en la segunda ola, ¿no? Como individuos que jugaron todo su prestigio de decir que había que hacer cuarentena por tiempo largo. El otro tema son especialistas con error de cálculo. Eso fue muy importante y generó enorme confusión, ¿no? Que creo que vale la pena. Y te dejo una más para discutir aparte. El mensaje confuso con respecto a qué hacer con las escuelas. ¿Está bien? Dejado eso de lado, yo diría que el tema vacunas, un poco lo comentó Guillermo Capulla. Yo creo que las vacunas fue un tema muy, muy, muy difícil porque, diríamos, hubo decisiones que se fueron tomando y se presentaron como hechos consumados, diríamos, con lo cual, con una enorme, diríamos, comunicaciones erróneas, ¿no? Diríamos. Y quizás se perdió la oportunidad de tener mayor cantidad de vacunas en el corto plazo. Y por otro lado, lo que fuimos aprendiendo con las vacunas para ir arrancando, que no todos los que nos prometieron en tiempo y en forma, ni llegaron ni en forma ni en tiempo. Argentina tuvo un déficit de vacuna por lo menos los 3 primeros meses, diríamos, y esto no hay discusión porque está la llegada tarde de las vacunas de AstraZeneca, como la llegada tarde del segundo componente de la vacuna Sputnik. Pero esto, de ahí también revela la capacidad que tiene el argentino, ¿no? Argentina decidió hacer estudios que no había hecho nadie del mundo, que tomar la primera dosis de Sputnik y ver qué vacuna podía utilizarse como aumento del booster si no teníamos el segundo componente. Y ahí se hicieron los estudios, diríamos, sobre AstraZeneca cómo funcionaba, Moderna cómo funcionaba y Sinopharm cómo funcionaba. Y esto nos permitió usar vacunas que no podríamos usar para completar dosis. Por otro lado, las vacunas hubo una enorme asimetría en el cumplimiento por jurisdicción. Y esto es muy obvio. Si ustedes ven lo que está en el Observatorio Nacional, hay lugares que les falta todavía aplicar el 40 o 50% de las vacunas y hay otras que han aplicado como Cava, La Pampa o San Luis todas las vacunas. Quiere decir que en vacunas realmente, digamos hemos tenido mensajes contradictorios desde el momento que estábamos tantos vacunados y demás, y la variante Delta nos volvió a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tenemos que vacunar a la mayor cantidad de gente posible con 2 dosis, ¿no? Quiere decir que también en esto, diríamos, y lamentablemente voy a decir una cosa que no es nada científica, tuvimos mala suerte que la pandemia apareciera en época de elecciones. Creo que es una gran lección aprendida. Muy interesante lo que decís, Eduardo, muy interesante. Daniel, ¿y vos tu opinión con respecto a las vacunas y cómo pudiste desarrollar tanto tu consultorio que lo hacíamos en tele como en personal con respecto a las dudas y las grandes dudas que tenía la gente con el tema de las vacunas, que todavía las tiene, ¿no? Como dijo Alberto, que te sigue preguntando, ¿no? El inicio de las vacunas, sobre todo en nuestro país, con la falta de publicaciones revisadas por pares, en el caso de Sputnik, generó un criterio de incertidumbre con el que tuvimos que lidiar.
impresionaba desde el comienzo, por la información que teníamos, no soy especialista, que la preparación del primer y segundo componente de Sputnik, que es donde teníamos puestos toda la expectativa, era una vacuna inteligente en términos de aplicar 2 adenovirus distintos. Sin embargo, el comienzo fue comunicacionalmente conflictivo, lo cual hizo que tengamos que remontar un poco esa situación. En toda sociedad hay cierto temor a los medicamentos nuevos. Por suerte en nuestro país no es un país particularmente donde haya un predominio de población antivacunas, pero creo que todos nos cruzamos con gente que no se quiere vacunar, y a mí eso me preocupó personalmente, porque, y lo dije en los públicos, en medios públicos masivos, quiero más vacunas y las quiero ayer. Y después agregué, quiero más vacunas, las quiero ayer y las quiero aplicadas, porque todos somos médicos y sabemos lo que es vacuna. También se estaba escribiendo un capítulo nuevo. Nosotros todos estudiamos por los libros clásicos de farmacología. Hoy hay un capítulo nuevo que son las vacunas de ARN mensajero. Pero mi principal preocupación, que es la que conservo, es que se vacune todo el mundo. Y ahí viene algo muy importante, que es del dominio y del resorte de Eduardo, que es la vacunación en chicos, aparte del tema de los colegios que ya fue planteado. Pero quiero muchas vacunas y las quiero ayer, y también observo que lo que no estamos viendo en el hospital, que nos asustamos ciertamente en algún momento con el llegar al límite de las camas en nuestro hospital, eso ha cedido justamente por las vacunas. Es decir, estamos en este momento, tenemos el beneficio de la aplicación de vacunas, como dice Eduardo, que sean 2 dosis, que son las que necesitamos por Delta, porque también, y espero equivocarme, estamos viviendo una suerte de tranquilidad que podría eventualmente ser transitoria y venir un pico de contagios importantes, aunque entiendo que en la medida que aumentemos el número de vacunación, entre el numerador, si ponemos cantidad de contagios, y denominador, fallecimientos, deberíamos poder afrontar esa situación de mejor modo en la medida que aumentemos la aplicación de segundas dosis. Así que mi empuje en el sentido de comunicación dentro de esa infodemia fue clarificar el punto de la utilidad de las vacunas, lo útil de las vacunas, la historia de las vacunas, y que quería muchas vacunas y las quería ayer, incluso habiendo entrado a un protocolo de investigación. En mi caso de CanSino, me pareció que era en ese momento muy importante promoverlo, es decir, dar el ejemplo, porque hoy todo el mundo o mucha gente acepta las vacunas, pero hubo un comienzo, como cuando la OMS no recomendaba el uso del barbijo, también hubo un comienzo. Uno se olvida en 1 año y medio de algunas cosas, pero dar también, empujar la utilización de vacunas, transmitir tranquilidad, el efecto de las vacunas frente a todo lo que apareció, que habrán visto todos, esas redes sociales de grupos, incluso de médicos, que hablaban barbaridades de las vacunas, cosas verdaderamente desafiantes a la lógica, al intelecto y a la ciencia, y entonces me pareció que era muy importante empujar el hecho de la vacunación, y mi frase era: quiero muchas vacunas, las quiero ayer y las quiero aplicadas. Nos quedan 10 minutos, muchachos. Lamentablemente seguiría me encanta la charla, esta es buenísima, pero me gustaría dedicar estos minutos últimos a qué aprendimos, ¿no? Y yo voy a contar algo que me pasó, que lo contaba. Yo al principio la veía como muy lejos la pandemia, como todo nos pasó. Y después se me fue acercando, y hasta que se me murieron personas muy cercanas, y me di cuenta que realmente el miedo existía. Entonces,
Yo le quiero preguntar a ustedes, más allá de lo médico, ¿qué aprendieron y los miedos que tuvimos? Y yo les cuento mis miedos y empiezo por los míos. En lo personal, quiero personal, y voy a empezar con Guillermo, que fue... ¿qué miedo? Yo tuve miedo de morirme por el COVID. Y no lo quería tener. Y no lo quiero tener. Y hice todo lo posible por comunicar a la gente. Hice todo lo posible por yo no tenerlo. Porque vos, Daniel, estás en el hospital, Guillermo, estás en el hospital. Yo también vemos gente que se ha muerto diariamente con esto. ¿Cuáles fueron su postura frente a esto, como la mía, que yo he tenido miedo y he llegado y digo, che, me lo habré pegado, me lo habré contagiado? Estuve en tal lugar, entré y estuve 5 minutos. Quiero ver un poco humanamente y qué aprendimos con esto de alguien que estuvimos hablando todo el tiempo y que estábamos en el medio del lío todos. Guillermo. Sí, sin duda la palabra miedo y incertidumbre creo que nos rondó a todos nosotros, ¿no? Particularmente, como todos hemos cometido errores seguramente desde el punto de vista epidemiológico, y estoy casi convencido de que el 95% de la población los ha cometido. Quizás por ignorancia, quizás por descuido, quizás por un exceso de confianza que no se iba a infectar. Uno sigue viendo, y esto es importante que lo sepamos, pacientes que ya están con las 2 dosis de vacunas, que se tienen que hospitalizar y que desarrollan un COVID grave. No hemos tenido, bueno, la muestra es chica, pero no hemos tenido muertes, pero sí, después de 2 dosis de vacuna, las personas pueden contraer COVID e infectarse gravemente. Lo cual sigue generándonos, por supuesto, miedo e incertidumbre. De hecho, para que ustedes tengan una idea, en lo personal, lo que me ha pasado, yo debo tener cercano a 40 hisopados. Creo que en este año y medio todos ustedes han levantado un día con la garganta seca, un dolor de garganta, un dolor de cabeza, han tenido un episodio de diarrea y no pueden dejar de pensar, cada vez que volvían a su casa, no podían dejar de pensar que podían infectar a su familia, a sus hijos, y también la sensación de culpa si eso llegase a suceder. Particularmente, como ustedes me conocen, saben que soy pro vacuna no de ahora, sino de hace muchísimos años, traté de ingresar un protocolo, como mucha gente ingresaba. Esto como, digamos, el barco se hunde, vamos a los botes salvavidas. Y la gente empezó a presentarse para ensayos clínicos aquí en la República Argentina, el primero que fue el de Pfizer, y el segundo que fue la vacuna de origen chino Sinopharm, del cual fui voluntario para ese ensayo clínico. El miedo sigue, continúa. Confío plenamente en las vacunas. Las critiqué a la vacuna Sputnik en su momento, y esto me dijeron, pero ¿cómo decís eso? Yo, en agosto del año pasado, cuando se aprueba la vacuna en Rusia, dije una frase vulgar que decimos acá en Argentina, esa vacuna está floja de papeles. Puede ser muy bueno, pero hay que demostrar que las cosas son buenas. Y ahora sabemos que tenemos un arsenal de vacunas muy buenas, muy eficaces contra esta variante Delta, y viene algo en antivirales cuando ya la enfermedad esté declarada. La incertidumbre y el miedo continúan, habida cuenta de lo que uno visualiza en lo que pasa en otros lugares. Lo que está pasando en Europa, con la cantidad de casos, lo que pasa en Estados Unidos, y básicamente con estos grupos pequeños que todavía dudan y hacen una historia de teorías conspirativas con respecto a las vacunas, a su origen y al fin comercial que tienen las empresas farmacéuticas para elaborar. Mi postura claramente es, con esto termino, hay un desafío que tenemos nosotros por delante, muchachos. Viene el verano, los números han descendido, las camas de terapia intensiva se han liberado muchísimas camas. Ojo, que la gente deje de vacunarse, y estoy notando que la gente comienza a tener cierta flexibilización y rechazo de turnos cuando le llegue el turno para la vacuna. Es un desafío que tenemos de que la gente se siga vacunando, aún en épocas de calor, aún con baja de camas, aún con baja de casos y aún con baja de muertes. Alberto, vos estás en una situación particular, porque tu vida está transcurriendo por una situación particular en el medio de una pandemia.
Bueno, ¿cuál fue tus miedos y qué aprendiste? Mira, mis miedos tenían que ver con la posibilidad de que Steffi se embarace, ¿no? Se infecte. Se contagia. Y se contagie, sí. Entonces yo dejé de salir, prácticamente no salí, salí poquísimo y con mucho cuidado, pero había empezado a ir a la clínica en un momento dado y después cuando vino después mayor cantidad, paré. Y acá yo, bueno, entonces ese fue mi primer miedo. Después, entre lo que aprendí cómo podía adaptarme después de no haber estado durante 59 años trabajando afuera de mi casa. Aprendí lo que es adaptarme acá en mi casa. Y bueno, la otra cosa que se fortaleció, bueno, la idea que en nuestro país la salud pública no es una prioridad, eso aprendí, ya lo sabía de antes. Pero después, básicamente lo que yo quería destacar es lo que yo aprendí de 4 colegas, de los cuales a uno conocía más de cerca, a otro menos tiempo. Pero bueno, de Eduardo lo que aprendí es su conocimiento, su disposición a estar siempre para responder una pregunta, su capacidad de decir no sé, pero te lo voy a averiguar, y su capacidad para decir eso no está investigado, su tono para hablar, decir las cosas pero sin intranquilizar, y finalmente su criterio, porque yo no quería vacunar a Steffi porque no estaba seguro de la vacuna y no había información sobre las vacunas nuestras, y cuando le pregunté, bueno, él aplicó su criterio y me dijo vacunarla, la vacuné así, sí, sin dudar más. Aprendí a verlo a Guillermo Capulla, es muy dúctil, muy creativo, es un todoterreno, y ahora hizo un segmento de 2 minutos que está muy bueno, de comunicación, realmente, o sea, tiene facetas que realmente me encantan. Daniel es actualizado, claro, es pedagógico, y tiene un tono que parece como si hicieras yoga, ¿no? Cuando lo escuchas a Daniel, tiene un tono tranquilizador. Y Jorge es claro, es reflexivo, tiene humor, y tiene una mirada holística, tiene una mirada global sobre las cosas, ¿no? Así que yo aprendí a admirarlo más. A Eduardo lo conocía desde hace 30 años de la función pública, ¿no? Pero aprendí profesionalmente a admirar más a estos colegas y esa fue una de las cosas que más me gustó. Por eso sos el número 1, Alberto, de la televisión argentina. En la antigüedad te diste acá, estaba ahí ahora. Daniel, ¿vos qué aprendiste? Bueno, yo igual que vos, Jorge, tuve miedo. Yo me acuerdo que entraba por la puerta del costado, iba al lavadero de mi casa y me sacaba la ropa. Me sacaba los zapatos, me sacaba el ambo, y lo ponía en una bolsa. Es decir, hagamos memoria, porque de eso nos olvidamos también, ¿eh? Si podías tocar una caja de pizza, y uno venía del hospital. Después perdí seres queridos, la prima más allegada de toda la vida falleció por COVID, un colega que nos recibimos juntos, de mi misma edad, mi misma especialidad y sin factores de riesgo como yo, falleció por COVID y yo hablaba con el terapista 2 veces por día. Así que estoy entre los que tuvieron cosas directas y cerca. Mi mejor amigo lo interné en el CEMIC. Así que me llegó cerca. Decía antes que esa tríada de temor, duda y incertidumbre. Somos médicos y tenemos enfrente 3 cosas fuertes, ¿no? Que son la enfermedad, el dolor y la muerte. Es como que siento nuevamente un mensaje de la medicina o de la vida de mantener la humildad, de estudiar y sigo teniendo la preocupación de la infección y del contagio, y por eso promuevo que la gente se vacune. Coincido con Guillermo que hay una cantidad de gente que no sé por qué está dejando un poquito eso, o que se convierte en itinerante y va de un lado al otro, y por ahí si no es la vacuna que le gusta, entre comillas, no se vacuna. Eso está pasando, lo habrás visto, Guillermo. Sí. Pero sí, tuve miedo.
Sí. Pido perdón por la interrupción, porque no mencioné que el otro día me hicieron un scratch en la clínica a los antivacunas, ¿no? Es un extremo que realmente me llamó la atención. Tendríamos que armar de otra charla de cómo hablar a los antivacunas. Para cerrar, porque ya se nos va el tiempo, te invito a vos, Eduardo, que cierres y nos cuentes tus miedos y qué aprendiste. Bueno, yo creo que lo primero que aprendí, miedo tuve y completé el miedo enfermándome, diríamos. Después de 2 dosis de vacuna, en el hospital hubo un brote intrahospitalario de 25 casos y ahí me tocó a mí uno de los casos. Por suerte tenía 2 dosis de vacuna e hice una evolución seria. Pero perdí en esta segunda ola gente conocida, que me sorprendió la velocidad de fallecimiento. Entonces, ¿qué aprendí? Este virus hay que respetarlo mucho. Sabemos cómo comienza la enfermedad, pero no sabemos cómo termina. El segundo punto, también aprendí un paradigma al revés. Siempre pensamos que las pandemias, los chicos tenían un gran rol, diríamos, como inicio de enfermedad, y acá fue realmente el adulto mayor. Y también aprendí, diríamos, cómo se usó la escuela como una prenda de batalla política, cuando los chicos menores de 9 años no representan hasta hoy nada más que el 2,5% de los casos, y de 10 años a 19 años representan solo el 7,5% de los casos. Como ustedes ven, realmente se hizo de la escuela, cerrarla, no cerrarla, abrirla, un campo de batalla y con escaso conocimiento científico. Y el otro dato que aprendí es la necesidad de integrarse la salud pública en el sector público y privado sin perder la identidad, pero trabajando juntos para una pandemia. Así que personalmente creo que aprendí y creo que voy a seguir aprendiendo, porque creo que el campo de la vacuna todavía es un campo que no está explorado. Fíjense ustedes, ninguna vacuna se aprobó en el mundo antes de 4 meses y medio de estudio. La primera que se aprobó con tan corto tiempo, 4 años y medio, perdón. 4 años y medio fue la de Papera. Esta vacuna salió al ruedo con 9 meses de investigación. Y la buena noticia que tengo que darles es que se acaba de publicar los efectos adversos de las vacunas y prácticamente nosotros tuvimos escasísimos efectos adversos. Incluso el gran miedo de la AstraZeneca y de otras vectoriales de la trombocitopenia con trombosis en Argentina es bajísimo. Es la 1/4 parte de lo que se ha visto en Europa. Quiere decir que nosotros tenemos todavía un buen arsenal de vacunas para vacunarse. Se estima que en Argentina hay 5 millones de individuos que todavía no se han vacunado con ninguna dosis. Y eso es el próximo target que tenemos que trabajar, porque es el 11% de la población. Que sí que hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo. Yo no tengo dudas en este tema y creo que tenemos que ser cautos en hablar de que esto ya estamos cerca o es el fin de la pandemia. Creo que todavía hay un trayecto, aunque uno puede ser cautelosamente optimista. La verdad que ha sido un placer y les agradezco enormemente en nombre de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Cardiológica. Un placer. Yo aprendí de ustedes mucho y aprendí a admirarlos un poco más. Admirarlos, no mirarlos, porque mirarlos los miraba, pero admirarlos a todos un poco más. Y vos, Eduardo, aprendí muchísimo y te aprendí a conocer, porque realmente, como dije al principio. Les agradezco enormemente. Y nos debemos un asado, viejo, por favor. ¿Quién pone la casa? Sí, ojo, Poné la casa. 4 veces lo dijiste. Yo lo dije varias veces. Pero pasaste la fecha, te confundiste. Terminemos, ¿cómo es? Yo reclamo el derecho a que el primer asado se haga en casa. Perfecto. Yo diría, como pediatra, después del segundo mes del nacimiento de Emilio. Perfecto. Que ya
que ya tiene bien la inmunoglobulina y demás, y todo esta historia. Lo comprometo para noviembre, entonces. Bueno, Lo voy a agarrar el fin y lo voy a grabar. Y después, si querés, charlamos. Chao, hasta luego. Un beso, gracias a todos. Saludos a todos y gracias. Saludos. Chao. Muchas gracias a la Chao, Fundación, chao, gracias a saludos. todos.